Entonces, en esta tarde les quiero presentar una revisión del artículo sobre la sutura transfictiva como método para evitar complicaciones. Nos acompaña la doctora Sandra Reyes, que es médico especialista del Hospital Escuela. Como introducción, la técnica de sutura continua en heridas o como para cerrar en forma de mitraficción o intercartilaginosa, también en heridas o en procedimientos vestibulares y en heridas marginales. Cuando realizamos procedimientos en el área nasal, domo en el dorso nasal y en la punta nasal. Entonces, al final, recordemos que al final de la cirugía nasal, de manera conjunta con la sutura, muchos cirujanos colocan taponamiento para impedir la formación tanto de hematomas como de sangrados y especialmente fijar las estructuras sectales que hemos recolocado o que hemos corregido. Sin embargo, la colocación de taponamientos, independientemente del material utilizado, ya sea que utilicemos gasas, cintas, umbilical, Medocel, Surgicel o otros productos para fijar, ¿verdad? Alteran fisiológicamente o producen una alteración de la fisiología nasal, al igual que otras funciones como el gusto, la olfacción y también la comodidad del paciente. Se ha demostrado además que la presencia de taponamientos propicia un ambiente o un microambiente hipóxico que favorece el desarrollo de infecciones, así como favorece periodos de acnea, halitosis, obstrucción tubárica, otitis medias serosas y cefaleas. Y la incomodidad, como les digo, en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio inmediato y la recuperación del paciente. Un poquito sobre los antecedentes, recordemos que la rinoplastia inicia desde la era, o sea, tiene datos desde la era de los egipcios, desde los griegos, de los hindúes, quienes ya buscaban el aspecto estético de la cirugía de acuerdo a la época. Ellos realizaban abordajes paranasales y quedaban esas grandes cicatrices en el dorso o en la cara. Posteriormente hay reportes de periodos que se describen alteraciones a nivel del septum en estudios de cadáveres y fue donde entonces la rinoplastia empezó a desarrollarse. En 1994, con Nelaton y colaboradores en su libro de rinoplastia, ellos publican o se centraron varios de los conocimientos generados por los cirujanos del siglo XIX. En América, cerca del 1887, Rowe propuso varias técnicas de rinoplastia, no solamente el abordaje externo, sino que ya también a nivel interno. Y no solamente corregir o disminuir el tamaño, sino que también corregir aquellas narices que quedaban pequeñas. Entonces ahí es cuando se vuelve un poco más estético. En 1931, el alemán Joseph popularizó el abordaje junto a Kotle, que es conocido, con Bersichim. Aquí ya ellos por primera vez introdujeron lo que es el abordaje intranasal, que se popularizó junto con otros cirujanos y desarrollaron una serie de técnicas que revolucionarían esta cirugía, que es hasta actualmente considerado hoy día la más practicada en el mundo. Entonces, entre menos invasivo, entre menos daño causemos a los tejidos adyacentes, es más pronto la recuperación de las personas, ¿verdad? Un procedimiento, especialmente en la rinoplastia. Entonces, cuando nosotros manejamos en cuanto a las suturas de la nariz, podemos utilizar varios tipos de sutura. Aquí les quiero traer a ver estos tipos de suturas en este artículo donde ellos utilizaban el cargo simple o el cargo crómico o hasta la seda. Y entonces entre estos tienen varias de sus características y permiten, por decir, tener tanto la fuerza tensil como el tiempo de absorción, dependiendo de la herida quirúrgica que hayamos de manejar, ¿verdad? Entonces, clásicamente, se han utilizado estas suturas absorbibles para cerrar las heridas en la rinoplastia. Pero en las últimas décadas también se han incorporado materiales como el nylon o otros más avanzaditos como el PDS, que es una sutura sintética que también tiene un poquito de antimicrobiano que permite también en aquellas heridas o en aquellos tejidos que son propensos, que tienen factores de riesgo a desarrollar infecciones o dehiscencia, se pueden utilizar.
¿Con qué objeto? Para lograr una fijación más estable y duradera de los tejidos manipulados en cuestión. Entonces, recordemos que esto se ha vuelto cada día más cosmético, más estético, entonces entre menos invasivo, entre más daño causemos, es mejor para el paciente y para los resultados. Las técnicas de sutura también han sido lo suficientemente flexibles para poder ser utilizadas en la cirugía estética nasal. Y aquí entra en detalle lo que es la sutura, tanto con puntos simples, que esto también tiene mucha como controversia, porque a muchos les gusta poner, cuando cierran las heridas a nivel del cartílago occipital, poner puntos simples. ¿Para qué? Para que quede un espacio para que funcione como drenaje de la sangre y no se forme hematomas, y si está sangrando por ahí mismo que vaya evacuando, ¿verdad?, la sangre, no vaya a formar hematomas. Pero también hay otras suturas como el surget, que son las más utilizadas, que son puntos continuos. Entonces, eso es lo que les quería traer en esta tarde. Una revisión de este artículo y discutir un poquito acerca de cómo podemos nosotros implementarlo. Es un estudio sobre la sutura continua en rinocectoplastia, en donde se estudiaron, es un estudio tipo descriptivo, observacional retrospectivo, de un año, en donde se estudiaron 250 pacientes sometidos a rinocectoplastia. En estos pacientes, se valoró el tiempo de estancia de la sutura. Se encontró que un 60% de la sutura permaneció una semana y un 23% permaneció 2 semanas. Ninguno de estos pacientes tuvo datos de infección de la herida quirúrgica o sangrado nasal postoperatorio o perforación septal. Y el 100% refirió poder respirar por vía nasal en el postoperatorio inmediato. Recordemos que los pacientes cuando se despiertan un poco, ¿verdad?, ansiosos, y al sentir que no respiran por la nariz y pueden llegar a producir sangrados y molestias. Entonces, este estudio se basó más que todo en utilizar el catgut simple 4.0 con aguja 20. Ahí les puse la imagen. Este catgut tenía una característica especial, que mide 70 centímetros de longitud, la cantidad suficiente para suturar todas las heridas con un solo hilo. Lo que dice el artículo, que ahorra materiales de sutura. Por ejemplo, si nosotros utilizamos catgut crómico 4.0, implica cortar una de las agujas, porque trae 2, ¿verdad?, en sus extremos, y en varias ocasiones hasta podemos utilizar 2 hilos. Y la aguja es especial porque tiene una forma curva, atraumática, y el tamaño es ideal para trabajar estructuras pequeñas, especialmente la cavidad nasal. Su estructura evita que se doble o se rompa, como en algunos casos sucede, ¿verdad?, que se nos quiebra. El tiempo de estancia del material de sutura es corto, adecuado para un área donde a los 2 o 3, 4 días los fenómenos de cicatrización se ven que han iniciado y se ve una buena cicatrización de la herida quirúrgica. Entonces, solo quiero hacer hincapié en la técnica quirúrgica que se utilizó en estos pacientes. Entonces, vamos a colocar el puntero. Entonces, inicialmente, estos pacientes, como es de la técnica de rinocectoplastia, ¿verdad?, plastia, no solamente es sectoplastía. Entonces acá encontramos a veces hasta dos heridas quirúrgicas, la que es la de mitrafixiante para hacer los túneles, y también aquellas que son las intercartilaginosas. Y la técnica es una herida mitraficción, o sea que también del otro lado va a tener la herida. Entonces hay que suturar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y la herida intercartilaginosa cuando se trabaja, por ejemplo, una jiba o un domo o el dorso, ¿verdad?, cuando queramos moldear lo que es la punta nasal. Entonces, al utilizar este hilo, como es un hilo largo de 70 centímetros, entonces ellos inician, especialmente el punto, lo ponen en el extremo inferior de la mitraficción del lado derecho, sin cortar el hilo, dejando intacto un cabo libre. Este cabo libre lo vamos a dejar como de tal vez 1 centímetro, sí, para que no se pierda. Y ahí va a finalizar lo que es el nudo al final de todos los puntos que vamos a ver a continuación. Entonces, en este punto iniciamos, y aquí en este punto vamos a terminar la sutura continua. Se continuará con surget
continuo, especialmente esta herida de mitraficción hasta la región medial de la válvula de ese lado. Entonces, si ustedes observan el diagrama, empezamos acá inferior, continuo con el catgu hasta la parte medial acá arriba, donde ya casi va a iniciar la válvula nasal. Aquí especialmente vamos a cambiar de punto de sutura. Entonces, continuo hasta acá arriba y ya cuando va a iniciar la válvula nasal vamos a cambiar el punto. El siguiente punto va a ser un punto en el área valvular, que aquí los puntos se dan en forma anclada. ¿Cómo es esta forma anclada? Nosotros metemos y sacamos y entonces en una forma continua. Cuando llegamos acá, casi llegando a la válvula nasal, entonces aquí lo vamos a anclar. ¿Qué significa anclar? Es pasar en medio el hilo. Y va a quedar como, no es un nudo, sino que en una forma ancladita. No sé si me llego a explicar. Sí, como Sí, cruzada, ¿no? como cruzadas, correctamente, como cruzar Sí. el hilo, exactamente. Entonces ahí cuando usted cruza el hilo en la válvula nasal, esto permite que la herida se vaya hacia la línea media y el punto anclado en el borde lateral de la válvula se tracciona lateralmente y esto hace que la válvula, en lugar de colapsarse, la válvula nasal es acá arriba, ¿verdad? Porque llegamos hasta aquí con el punto, entonces aquí vamos a comenzar a anclar el punto. Cuando llegamos aquí, como decimos, a la esquinita, vamos a comenzar a anclar toda esta parte de la válvula nasal. Esto permite que la válvula nasal no se colapse. Y ustedes saben, si se colapsa la válvula nasal, va a tener problemas respiratorios. Y entonces de este modo va a evitar el cierre de la válvula por una cicatrización retráctil, no tanto por el punto de sutura, sino que al final, por la cicatrización, va a producir una retracción. Al anclarlo, no permite que esta cicatrización se produzca un daño en la válvula nasal. Ok. Entonces, como estos pacientes, en nuestros pacientes sería, si nosotros acá hacemos el abordaje, por ejemplo, de una jiba dorsal, haríamos este abordaje, o sea, esta sutura, pero nosotros no practicamos lo que es la herida de mitra asfixiante, ¿verdad? Al otro lado, porque por el mismo, exactamente completa, porque nosotros no, del mismo lado, hacemos los túneles contralaterales para sacar lo que es el cartílago septal. Entonces el doctor lo que hace sí es hace una herida completa, o sea, pasa de lado a lado la herida. Del lado izquierdo va a tener una herida del lado izquierdo como del lado derecho de la misma forma acá, tanto de la válvula nasal como del lado izquierdo como del derecho, y ahí es donde la oportunidad o el acceso a lo que es las cruras laterales o el domo nasal. Entonces él, por eso que, ¿sí? Le interrumpo. En ese caso, nosotros hacemos la herida o incisión hemitransfixiante. Hemitransfixiante, sí. Y él hace una transfixiante. Él hace transfixiante porque va de un lado hasta el otro lado. Entonces no se llama hemitransfixiante, sino se llama transfixiante en el caso de cuando las hacen completas, que van de una fosa nasal a la otra. Sí, exactamente. Entonces, en este estudio, como es la transfixiante completa o bilateral, como dice la otra, entonces tenemos que tanto suturar tanto de este lado la válvula y regresar por la otra herida, porque él también, por ejemplo, en el abordaje intercartilaginoso, entonces ahí no solamente tenemos esta heridita, sino que hay otra heridita, ya la vamos a ver más adelante en otro diagrama. Entonces él regresa por la otra herida y va suturando, de modo que al regresar va a llegar hacia el mismo punto, aquí abajo, en el borde inferior. Entonces ya le puedo enseñar la imagen acá, ¿ver? Entonces va aquí, encuentra dos heridas, tanto esta como la otra. Entonces cuando ya llega a este lado, aquí en el punto inferior, entonces aquí hace la hemitransfixión hacia el otro lado, o sea, como o la incisión a nivel de la columela, pasa hacia el lado, en todo caso, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, cuando ya llega al lado izquierdo, realiza la misma sutura, de la misma forma, continuos en la parte inferior. Cuando llega a la válvula nasal, entonces aquí anclados, ¿verdad? Anclados. Y regresa nuevamente por la otra herida y en forma también continua, de modo que va a terminar siempre en la parte inferior. Claro está que recordemos que a estos pacientes ya le hemos quitado parte del cartílago, una desviación septal, o hemos utilizado parte del cartílago para realizar los injertos, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde él realiza los puntos transfixiantes en el septum nasal, que es acerca de esta forma.
Entonces, al llegar a la hemitrafección en el punto del otro lado, ¿verdad? El contralateral acá, cuando ya está suturada en la parte izquierda, entonces ahí siempre cuando terminemos un punto o cambiamos hacia otro plano, hay que anclar y entonces ahí es donde lo cruza el hilito. Entonces ahí ya procederemos a poner los puntos de transficción en el septum nasal y así es como él lo coloca o en el artículo que lo coloca. Con ayuda del rinoscopio, entonces se inician los puntos transfictivos desde el piso nasal, desde acá del piso nasal, hacia la región de la unión condroetmoidal. En este punto, todos estos puntos van cercanos al piso, especialmente utilizan o le dan más soporte acá a la premaxila. ¿Por qué es muy importante? Porque esta evita de que el septum corregido posteriormente vaya nuevamente a desviarse. Entonces acá pone un punto como de fijación en la premaxila. Llega a la unión condroetmoidal y desde el punto transfictivo empieza a colocarse hacia la unión del cartílago occipital de tal manera que se va subiendo. Entonces nos vamos por el piso, cuando llegamos a la premaxila ponemos el punto transfictivo y de ahí vamos a ir subiendo a través del cartílago de forma de que lleguemos hasta la parte superior, ¿verdad? Del vestíbulo. Es decir, vamos a ir de atrás hacia adelante hasta el punto donde dejamos buscando lo que es el cabo inicial, que el cabo inicial, recordemos que lo dejamos del otro lado, ¿verdad? Del lado donde iniciamos, que es el lado derecho. Donde ahí va a finalizar el punto y vamos a anudar como un punto ciego y ahí es donde se corta el hilo. Esta forma transfictiva de poner la sutura en esta forma, ¿verdad? A través del septum va a evitar o va a permitir de que no se formen coágulos o que haya sangrados. Y si hubiera algún desgarro o de la mucosa de un solo lado, entonces ahí mismo ella misma se va a adosar al septum, que eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tener adosadito el septum y que no se vaya a formar hematomas o que no haya ningún tipo de sangrado. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esa? Recordemos que poner los puntitos en el septum nasal va a permitir como estabilizar el septum en todas sus porciones. Entonces está estabilizado a nivel de la premaxila, a nivel del condroetmoidal acá atrás, superior, todos los puntos donde posiblemente pueden sangrar o formar hematomas. De manera que también, si hubiera laceraciones, ahí mismo se pone el punto y permite que se adose la mucosa herida o que tenga algún desgarrito, se sutura de manera simultánea, sin traumatizar la mucosa. Recordemos que los puntos también no deben colocarse con demasiada tensión, ya que pueden provocar necrosis del mismo cartílago septal o del cartílago septal que nosotros hemos corregido o que hemos cortado, ¿verdad? O hemos reposicionado, de modo que la mucosa solamente tiene que quedar adosada con los puntos de manera que no produzca necrosis. Y la función de estos puntos es ferulizar. Lo que hace el taponamiento lo hacen los puntitos a través del hilo cápsula en forma continua, sin demasiada tensión. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de estos 250 pacientes? Ok, las edades eran desde 16 hasta 65 años. Reportan un 100% la satisfacción de la respiración en el postoperatorio inmediato. 2, las molestias que puede producir un taponamiento no evitamos. El 100% de estos pacientes se usó las incisiones de hemitrafección, como les decía, también las intercartilaginosas. Esto de acuerdo a lo que querían operar, ¿verdad? Si era septum, si era dorso, si era también la punta nasal. Y en 15% también realizaron incisiones transcolumnelares que estas permiten también con el mismo puntito en la hemitrafección suturar, ¿no? Entonces, con un paciente, eso es lo que yo le estaba comentando a la doctora Reyes. ¿Se cortó? No, estoy acá.